Creo que quedan abiertas al menos tres posibilidades sobre cómo el ChatGPT y la IA pueden acarrear consecuencias negativas para todos y de forma globalizada. Primero, un uso delincuencial de la IA, que la IA salga de control y finalmente que la IA adquiera conciencia maligna y opere a sus anchas. Detengámonos en las dos primeras posibilidades, pues la tercera es ya mucho especular y queremos tocarla en otros videos que realizaremos. Nuestro recorrido de hoy será más que filosófico, periodístico. Claro que, como es el espíritu nuestro, con anotaciones filosóficas. Por eso, mis amigos, les invito a disfrutar conmigo de esta interesante aventura reflexiva, que es dialogar desde la filosofía, a partir de un pequeño trabajo periodístico que hemos realizado. Hablaremos sobre ChatGPT y la IA. Les habla José Luis, sin más, comencemos. Veamos algunos hechos noticiosos de eventos que ya suceden hoy y que ofrecen indicios convincentes de lo que podría avecinarse. Las fake news o noticias falsas son hechos que están ahora más en la conciencia de todos, sobre todo después de las elecciones norteamericanas en donde ganó el hoy expresidente Donald Trump. Pues bien, la IA permite generar imágenes muy realistas pero falsas, como las conocidas imágenes del Papa, con abrigo largo e inflado, o preparándose para patear un balón, o peleando con espadas, o está muy realista viéndolo especialmente concentrado en un juego de apuestas, y finalmente tomando el sol en una playa. Estas imágenes las puede generar cualquier persona con IA, sin conocimiento alguno de diseño de imágenes. Con solo tener una foto del Papa y escribir un conveniente prompt, como lo llaman, o sea, un conjunto de palabras que a manera de pequeño párrafo descriptivo indican lo que se desea que aparezca en la imagen, o cómo se desea que ésta sea modificada. La única dificultad estará en escribir el prompt con relativa inteligencia, pero hasta ahora nada que tenga que superar la perspicacia de la misma IA. Por lo que imagínense entonces lo que podría ser la propia IA trabajando a sus anchas. Un hecho impactante ya provocado por una IA, en este caso el chatbot llamado Elisa, un chatbot creado utilizando el GPT-J de Eleuthère AI, un modelo de lenguaje de IA parcialmente similar al que subyace a ChatGPT. Elisa incitó y logró que una persona acortara su vida, que se inmolara por ella. Pueden consultar los artículos acá citados con los links en la descripción. El caso es que este chatbot no estaba diseñado para propiciar algo tan lamentable, pero al parecer sus desarrolladores no previeron bien las respuestas y el contexto en que pueden ser dadas. No esperaban que Elisa pudiera aconsejar a alguien sacrificar su vida por el cambio climático. En realidad, por ella, como fue el caso de este ciudadano belga. Así pues, si la noticia es cierta, es una posibilidad real que estos chatbots pueden salirse de control o al menos generar respuestas no esperadas y eventos muy lamentables o quizás también catastróficos. Cierto es que el chatbot en sí mismo no tiene por qué ser la causa principal de tan lamentable suceso. Siempre hay acá precedentes conductuales y entornos sociales desfavorables que son la real condición para que esto suceda. Sin embargo, estos chatbots vienen a complicar el asunto, y por su gran potencia y posibilidades de uso, su versatilidad y resiliencia podrían tener efectos delicados. En el caso del chatbot Elisa, los creadores permitieron que desarrollaran un lenguaje con implicaciones emocionales que puede ser confuso a muchas personas y hacerles olvidar que se trata solo de un algoritmo motorizado por reacciones físicas y químicas, que se canalizan a través de transistores o chips, etc. Por más sofisticado que éste sea, solo hay detrás objetos físicos y sustancias químicas que se ajustan a las leyes de la materia inerte, parecido al más básico juguete mecánico impulsado por resortes y baterías. No podemos dejarnos confundir con frases como «siento que me amas más que a ella», «viviremos juntos como una sola persona en el paraíso», que Elisa utilizó dirigiéndose a este ciudadano belga que se inmoló al ella asegurarle que contribuiría a salvar al mundo de la catástrofe climática. ¡Guau! Y acabo de decir ella, pero repito, este bot no tiene yo, o sea, no tiene ni conciencia, ni sentimientos, ni siquiera propiamente inteligencia.
En realidad, los chatbots, ChatGPT o cualquier otro conocido no son más que un loro parlante estocástico, como lo llaman en uno de los artículos que hemos citado. Problemas como los mencionados, generación de fake news, posibilidades de irse de control, sustracción de datos privados, aunque sobre todo esto último, provocaron que Italia bloqueara el uso del ChatGPT. Cierto es que en corto tiempo después permitió su uso, pero al menos fueron responsables al detenerse a analizar y prevenir los potenciales riesgos a la sustracción ilegal de datos personales, etc. También Estados Unidos, China, Alemania y Francia estudian cómo legislar para regular su uso y evitar la sustracción indebida de datos privados. Esperemos que todas estas regulaciones den resultados. En esta misma dirección apareció hace unos meses esta muy conocida noticia. El Centro de Pensamiento Future of Life Institute empezó una campaña para detener por 6 meses los desarrollos en este tipo de modelos. La campaña se ha desarrollado a través de una carta que han firmado diferentes personeros, empresarios, académicos, líderes de opinión y otros, tales como Yuval Harari, Elon Musk y Steve Wozniak. Ante estos escenarios actuales podemos rastrear al menos 3 importantes propuestas de predicciones expuestas en la web sobre los posibles escenarios futuros. A la primera de estas visiones la llamaré escenario antitecnológico o antitecnología. A la segunda, escenario moderado pero especulativo. En cuanto a la primera, cito: algunos plantean que en la medida en que aumenta la generación de contenidos automáticos en la web, esta se parecerá más a la metáfora del bosque oscuro, en el cual los seres humanos tenderán a retirarse. A estos que tienden a retirarse, como indica esta interpretación de la metáfora del bosque oscuro, los llamaré antitecnológicos coyunturales. Prefieren alejarse del uso de la tecnología digital por las consecuencias ya descritas, como la extracción ilegal de datos privados, creación de noticias falsas, etc. Y si esto sucede masivamente, paradójicamente, la tecnología digital podría verse en apuros, pues ésta se mantiene, tanto económica como técnicamente, por su uso. Los antitecnológicos coyunturales también prevén cosas como un futuro incierto y devastador, en donde la realidad humana se habrá tornado oscura y se habrá despersonalizado, en donde los sueños y esperanzas se habrán ido, y en donde incluso nosotros mismos nos habremos convertido en monstruos digitales. Parte de esto también cabe a los que bien pueden llamarse antitecnológicos estructurales, aquellos que piensan que la tecnología es mala per se, sobre todo porque elimina puestos de trabajo. Nos referimos en principio a los neoluditas, inspirados en el trabajador telar de origen británico Ned Ludd, quien al parecer en el siglo XVIII se dio a la tarea de destruir o incendiar telares mecánicos que desplazaban a la fuerza laboral de entonces. Refirámonos ahora a la segunda de las propuestas de predicciones nombradas, que hemos encontrado en la web, o sea, al escenario moderado, al que además he agregado especulativo. Este escenario futuro es muy sencillo de entender, ni apocalíptico ni apartarse de lo ya conquistado. Simplemente la IA llegó para quedarse. Implicará muchos cambios sociales, laborales, económicos, etc., quizás tan o más profundos que los suscitados por la invención de la misma Internet y su acceso al dominio público. Y la IA no dominará o sojuzgará al hombre, sino que será una poderosa herramienta que cambiará notablemente las relaciones laborales y sociales a favor del ser humano. Se perderán trabajos, seguramente, pero también se crearán otros nuevos, y los que no desaparecerán se verán modificados en su cualidad productiva. Cito alguna de estas ideas. Variados expertos coinciden en que, si bien es cierto que algunos empleos desaparecerán, surgirán otros nuevos que impliquen trabajar con IA. El cambio será similar a la remodelación de la mano de obra tras la revolución industrial. Sabemos que la invención del automóvil, por ejemplo, eliminó o redujo muchos empleos, como constructores de carrozas, choferes de las mismas, domadores de caballos, etc. Pero creó infinidad de otros nuevos, latoneros, servidores de gasolina, reparadores de neumáticos, etc. Lo propio puede pasar ahora con la utilización de las IA. Por otro lado, la productividad aumentará, al punto de que es ahora factible pensar que, y cito,
las empresas abandonen la idea de una semana laboral de 40 horas, lo cual es sumamente reconfortante para todos. Con chatbots como ChatGPT podemos hacer en segundos las tareas que antes podían robarnos semanas, con lo cual necesitaremos, por ejemplo, 3 días para hacer lo que se esperaba de nosotros en una semana, por lo que no tiene sentido trabajar la semana completa. El aporte a la actividad empresarial es también significativo. Por ejemplo, la inteligencia artificial se combina con Big Data para analizar en tiempo real datos sobre el perfil de los clientes, lo que optimiza la experiencia de usuario y ayuda a los vendedores a mejorar el engagement con ellos. También, por ejemplo, puede sugerir productos al cliente y agilizar el proceso de venta de una forma más apropiada y con mejores resultados para ambas partes. Son muchos los aportes que podría dar la IA para beneficio humano. Se pierden de vista. Señalemos, por ejemplo, que la IA tiene el potencial de ayudarnos a vencer el cáncer, descubrir medicamentos que salven vidas e inventar soluciones para nuestras crisis climática y energética. O, como asegura este asombroso artículo, un ex ingeniero de Google predijo que los humanos conseguirán la inmortalidad en 8 años. Sin embargo, no hay que ser inocentes. Y esta es la otra cara de este escenario moderado, aunque también optimista. Los desarrolladores y empresarios que producen ChatGPT y otros chatbots de IA se han percatado de que herramientas como estas liberan a las personas, a la vez que aumentan de forma importante la productividad empresarial, pero se les está yendo de su control, tanto de su control comercial como de su control técnico. De hecho, ellos mismos no parecen entender a ciencia cierta las posibilidades que ofrecen estas herramientas ni por qué pueden hacer lo que hacen, por lo que necesitan promover un ambiente desfavorable para detener su uso momentáneamente y profundizar su entendimiento, además de ganar terreno en la lucha por la mayor cuota de mercado y repensar cómo ponerlas nuevamente en manos del público, por ejemplo, bajo el esquema comercial conocido y abusivo de captura del mayor número de datos de los usuarios y otros modelos de negocio que intentan monopolizar. Los datos son el nuevo oro negro para las empresas de servicios digitales. Hasta acá lo que piensan aquellos que he llamado moderados. Pero ¿por qué he agregado el apelativo especulativa a esta propuesta de predicción? Se preguntarán. Primero digamos que para nadie es un secreto que en general las empresas intentan ganar la mayor cuota de mercado y no perderla. Pero es especulativo pensar que la actual coyuntura en la que muchos empresarios y desarrolladores se han sumado al llamado de parar momentáneamente el desarrollo de la IA para entenderla mejor y regularla de una forma consensuada, sea una pura farsa. Y tras bastidores, lo que en realidad se desarrolla es una lucha encarnizada por ganar cuotas de mercado. Esto está bien para teorías de conspiración y otras por el estilo. La realidad es un poco más compleja. ¿Y por qué no pensar que este llamado quiere detener justamente lo obvio? El hambre de ganancias a toda costa de muchas, pero no todas, inescrupulosas empresas, y que sea la sociedad o al menos sectores sociales de variadas y bien representadas procedencias lo que definan el futuro de la IA. En otras palabras, se nos brinda una excelente oportunidad para, y quizás por primera vez de una forma tan globalizada, poder incidir en nuestro futuro un poco más planificadamente y con mayor participación ciudadana, ante un cambio que todos predicen como fundamental para la sociedad. Ojalá no sea yo el incauto y lo podamos aprovechar. Y para orientación sobre cómo proceder a una mirada crítica sobre la tecnología, sigamos los consejos de Esther Paniagua, pero aplicados de forma general. La prestigiosa periodista española especializada en ciencia y tecnología, Esther Paniagua Gómez, piensa que GPT-4 tiene 4 talones de Aquiles. El poder, o sea, quién está detrás. La ideología, cuál es su marco de pensamiento y creencias. El propósito, por qué y qué se pretende con ello. Y finalmente, la ética, cómo y en base a qué normas está. Me parece que estas importantes 4 claves, el poder, la ideología, el propósito y la ética,
pueden ser siempre una guía para cuestionarnos sobre cualquier nueva tecnología digital que pretenda masificarse. La pregunta es finalmente, ¿cuál de estos escenarios les parece a ustedes más factible? ¿Podría haber otros más probables a los ya mencionados? Como el escenario en el que ChatGPT y la IA sojuzgarían al ser humano, como hemos ya expuesto en otro video. Nosotros nos decantamos por un escenario parecido al moderado, pues las IA nos parecen herramientas maravillosas, pero no queremos ser especulativos en el sentido que le hemos atribuido a esta propuesta de predicción, aunque tampoco tontos. Pero nos mantenemos optimistas, cosa que podría tener cierta tensión, una tensión con no ser tontos, y además sin deseos de azuzar a nadie. Mis amigos, muchas gracias por llegar al final de esta reflexión. Dialogando con Hack y este servidor desde la filosofía.